Muy bien, pues empezamos con esta entrevista que para mí es súper importante porque vamos a hablar con una persona que domina varios idiomas de una manera increíble. La primera vez que la escuché hablar en español dije, no, esta chica no es portuguesa. Y vamos a ir a hablar en portugués porque sí que lo es. Preséntate. Hola, soy Carlota, soy portuguesa de Porto y esto sí que es importante porque yo no digo Porto, o sea, se llama Porto la ciudad, y vine a Alemania a estudiar psicología porque también fui a un colegio alemán, así que ya hablaba alemán. Eso, y bueno, aquí acabé haciendo muchos amigos hispanohablantes y por eso también empecé hablando español. Perfecto. Dime tu experiencia de aprender un idioma como el alemán desde tan pequeñita. Intentaré decir cosas buenas porque Sí. es que yo empecé aprendiendo a los 4 años Y todo el mundo piensa, ¡qué suerte tuvo! y es verdad. Sí, pero Pero la cosa es que también cuando estás en un colegio así, tú no te das cuenta de que estás aprendiendo el idioma hasta que eres más mayor y más madura y eso todo. Y entonces yo creo que solamente cuando tenía 17, 18 y me fijé, wow, yo podría ir a Alemania con esto. Fue como, qué cosa genial hicieron mis padres y qué suerte tengo. Claro, y la experiencia dentro del colegio es que tampoco tengo comparación, pero sí las clases eran en alemán y teníamos pues en portugués. Y bueno, a mí me gustó mucho, teníamos los profesores alemanes que de hecho trabajan para el gobierno alemán y ellos pedían para hacer como una estancia en el extranjero y les mandaban a un sitio. Y bueno, eso. Entonces ellos estaban entrenados para, bueno, decía que los profesores iban ahí y hacían las clases como si fuera para niños alemanes. Pero ¿qué pasaba? Yo hasta mis 14 años igual no podía decir una frase correcta en alemán. ¿hasta los 14? Yo creo que sí. Nosotros teníamos exámenes y todo y siempre los profesores nos corregían un montón. Era como, tú sabes, la gramática alemana es Sí. pesada, entonces siempre teníamos aquí esto, aquello. Y era difícil para todos nosotros. Y claro. ¿Qué idioma empezaste a estudiar de mayor? Bueno, el ¿qué idiomas español. hablas? ¿Qué idiomas hablas? Bueno, hablo portugués, mi lengua materna, luego el alemán, que empecé a los 4 años, español, que fue como, no sé decir cuándo empecé. ¿Se te ha olvidado? De Sí. pequeña. No, yo siempre escuchaba a mis padres hablar y sabía que se podría ¿Español? hablar. Sí, porque trabajaban con españoles, bueno, uno u otro, no muchos. Y no sé, cuando decidí irme a Barcelona, creo que fue ahí que empecé a hablar con la gente. O sea que aprendiste catalán y español más o menos a la vez. Sí, ¿A más qué o edad? menos. Bueno, el año pasado con 20. 20 años. Sí. Bien. O sea, Sí. ya de mayor. Perfecto. De hecho, mi primer contacto con el español así, o sea, no académico, pero para aprenderlo, fue cuando me apunté a un curso aquí en la uni de Würzburg, porque quería que me dieran el certificado de que sabía español. Entonces hice un test que tienen online para ponerte en el nivel correcto y me salió el C1. Porque claro, soy portuguesa, entonces las cosas que ponían era como, termina la frase. Y Fácil. la frase era igual y eso. O sea que empezaste con 20 años. Eso significa que ¿cuánto tiempo llevas hablando español? Un año. Atención, exacto. Sí. Pero es fácil relativamente, ¿no? Porque es muy parecido al portugués. Para mí sí, y ahora llegamos a un punto de que también habíamos hablado, y es que yo cuando oigo o aprendo idiomas me fijo mucho en la pronunciación, ¿no? La pronunciación de la gente, y de hecho es el sonido de la lengua que siempre me fascina. Exacto. Eso es esencial. Escuchar mucho que te fascine y que lo escuches como si fuese música. Yo iba a decir eso. Tú sabes que me intereso mucho por Sí. música. De hecho, nos conocimos en un coro español. Sí, que es maravilloso. Sí, dirigido por una amiga mía. Beso, Mendy. Sí. y para mí, hablar un idioma a veces
es como aprender música. Porque es la pasión lo que te mueve, lo que te motiva y lo que te activa a continuar. Y no es tanto voy a aprender la gramática, el vocabulario, sino quiero sentir el idioma para comunicar con alguien, y normalmente tú has aprendido siempre porque alguien en tu vida pues te ha motivado de esa lengua, ¿no? El español, de hecho, bueno, quería irme a Barcelona, pues me voy. Y ahí yo sabía que quería también tener amigos españoles que fueran de ahí. Y bueno, hablaba con ellos. Y el catalán, como yo fui a estudiar a la UAB, sabía también que las clases iban a ser en catalán. Y estaba lista, bueno, vamos. No pasa nada, adelante. Vamos. Sí. Y ¿Tienes problemas para mezclarlo? Por ejemplo, de empezar en español y meter una palabra del catalán, porque eso puede ocurrir muy fácilmente. No creo, porque mi base siempre es el portugués para hablar el español y el catalán. Vale, o sea que tu mente lo separa sin ningún problema. El catalán puede ser, o sea, el catalán seguro que mezclo con español porque no lo conozco tanto. Y en Cataluña, de hecho, es como que varias palabras que se utilizan han sido españolizadas, ¿no? Sí. Entonces no me pasa solo a mí, creo. Sí. Bien. Danos recomendaciones para aprender idiomas. Yo creo que de mi parte es que encontres una motivación que va más allá de aprender el idioma. Para mí es el sonido, la música. Yo empiezo, de hecho, antes de irme a Barcelona, la primera cosa que hice fue buscar música en catalán, ver una serie en catalán, para que pudiera ver cómo habla la gente, qué son cosas que dicen y cómo suena esta lengua, ¿no? Y eso, y de mi parte también luego la interacción con la gente. Esencial. Yo siento que donde yo aprendo es hablando con otros. Sí. ¿Has tenido momentos en los que te daba vergüenza hablar? Claro, o sea, siempre te da vergüenza al principio y luego también se trata de empezar, pero luego también recibir un feedback positivo de la gente. O sea, Explica eso. no, es que no vamos a decir que no influye en la manera como hablas o piensas de este idioma lo que te dije a la gente sobre eso. O sea, cuando la gente me dice, ¡ay, tu español! ¡Guau! ¡Es tan bueno! Claro que eso me va a dar confianza para hablarlo. Sí. O sea, igual no tengo muchas recomendaciones para la gente que le cueste mucho la pronunciación o que tenga mucha vergüenza y no pueden empezar, porque lo que me pasó a mí fue que yo empezaba y ya me daban un feedback positivo. O sea, igual vosotros si tenéis mucho miedo a empezar, sepan que al otro lado igual está un elogio que luego os va a hacer también querer hablar más, ¿no? Un elogio, exacto, Sí. un cumplido de lo bien Sí. que has dicho esa frase. Pero creo que has tocado un tema esencial, que es desde el principio no tomar el idioma como un libro lleno de palabras, sino tomarlo como lo que es, un sonido que tiene significados. Si te basas ahí, vas a aprender más rápido, y lo que tú dices, cuando la gente te dice, ¡ah, qué pronunciación tan buena! Vas a casa y no necesitas obligarte ni esa rutina de aprender, sino que automáticamente lo haces porque a quien no le gusta escuchar esas frases. Y es cierto, sí. Y con el tiempo el idioma extranjero se convierte en sonido, en algo diferente. Ahora estás estudiando... Turco, bueno, muy al principio, y aquí es una cosa completamente distinta porque entro al territorio de las lenguas que no tienen el mismo alfabeto que la mía, ¿no? Y eso aún no sé muy bien cómo hacerlo. Yo creo que sí que me voy a fijar también en series, en inputs, ¿no? Que al final el input es la cosa que escuchas de esa lengua, que también me puedan dar un contexto de cuál es la cultura de Turquía, la cultura de la gente que habla turco, porque yo al final es que también me intereso mucho por eso. Y, o sea, lo que sea. Si te interesa por deporte, pues mira, no sé, los programas de televisión sobre deporte de Turquía. O si te gusta la música, hazte un playlist con músicas turcas. Y
empieza como despacio, así como entrando en ese mundo, ¿no? Y lo voy a intentar. Bien. No, está muy en principio porque voy a estudiarlo con una amiga y aún tenemos que hacer nuestro plan. Importantísimo, tener un plan, una estrategia. Cuéntanos anécdotas de situaciones que te haya pasado, que te hayas confundido, por ejemplo, horrorosamente. Sí, eso me pasa mucho con el español, porque estamos hablando y Marta, de hecho, ha hecho un vídeo muy bueno sobre cómo dejar de traducir en tu cabeza cuando hablas un idioma y me estaba preguntando si yo también lo hago. Yo le dije, bueno, no sé, es que igual no sé qué significa porque yo hablo demasiado rápido para que esté traduciendo en mi cabeza, o sea, no creo que sea posible, pero sí que hay palabras que yo medio que las busco del portugués y las traigo al español. Por ejemplo, estaba hablando con una amiga y le estaba diciendo que viniera a una clase de ballet que yo hago a probarla para que podría ver si le gusta o no. Pero al lugar de decir probar, dice experimentar, porque en Portugal sí que lo utilizan. Y ellas, o sea, es una amiga chilena, y estaba escuchando y experimentar. Y me explicaron que, bueno, esa palabra tiene un teorema sexual, ¿no? Sí, vas bien, sí. Y creo que habrá muchos ejemplos de eso con el español, de cosas así. ¿Y con el alemán nunca te ha pasado? Con el alemán me pasaría más no saber cómo decir algo, porque no es que tenga una base, ¿sabes? Te falta el vocabulario, léxico concreto. Sí, o sea, me ha pasado más faltar una palabra y decirles a mis amigas como en inglés o en portugués, de hecho, para que entiendan por mi lenguaje corporal y luego me dicen la palabra. Sí. Bien. Háblanos um pouco em português, porfa. Ok. Então, eu já tinha dito que eu ia falar muito devagarinho, porque eu falo muito rápido. E o português é uma língua que come muitas vogais e falando mais rápido torna-se ainda mais difícil para as pessoas entenderem. Pronto, já estava É incrível. Para mim é muito difícil, porque português de Brasil é muito mais fácil. Muito bonito muito também. mais fácil. Sim. E eu também tenho amigas brasileiras e eu já sei que quando eu começo a falar com elas, ainda por cima, se não nos conhecermos, se eu não tiver atenção a falar assim, com as sílabas divididas, porque eu normalmente eu falo assim, eu não divido as sílabas nenhumas e falo assim, pronto, mas vamos dividir as sílabas, eu já sei que elas vão dizer, o que é que disseste? No entienden nada. ¿Qué dices? Las personas de Brasil, cuando escuchan el portugués, porque es muy cerrado, es cierto, y seguramente que os habéis dado cuenta, muchos de vosotros, de que no, eso no es portugués, eso es ruso. Cuéntanos. Sí, bueno, tanto la gente que no habla portugués y lo sabe como un facto gracioso, y los portugueses también tienen esta noción, no sé, anécdota de que muchas veces, de hecho, puedes estar en algún lado, en algún restaurante, así a mí me ha pasado, y escuchas un grupo de personas y piensas, podría ser portugués, así de lejos, y luego te fijas mejor y no, será ruso. Pero sí que hay esta proximidad de los sonidos. Sí, porque tienen mucho el sonido que es difícil y bueno, y en ruso también existe, entonces suena también mucho. porque suena muy cerrado, como que no puedes, creo que son idiomas, bueno, no hablo ruso, pero no puedes entender si no te fijas muy bien, entonces de lejos. Sí, se puede entender, pero bueno, o sea, hay Bueno, muchos no sé, sonidos ruso. que dices, acústicamente suena muy, muy parecido. A ver, pregunta súper típica que mucha gente te hace. ¿Qué idioma te gusta más de bueno, todos los el 5 que portugués. hablas? ¿El portugués? Claro, pero eso es que es una pregunta que siempre voy a decir mi idioma. Sí. Sí, no sé si es por estar viviendo en Alemania que me da algo de patriotismo. Interesante, Pero no. sí. No, a mí me gustan todos, yo no puedo decir. El portugués
de Brasil, tengo que decir, me encanta, me hace sentir en una nube. Sí, Pero- el sonido, si me preguntas, yo diría que me gusta más el de Brasil que el de Portugal. Pero si vemos yo hablar todo, o sea, me gusta mucho hablar portugués, es el que me gusta más porque soy muy graciosa y, o sea, no sé, hablo mejor, hablo más rápido, a mí me gusta hablar rápido. Y por eso el idioma me gusta más, pero el sonido, claro que el portugués de Brasil. Sí. Danos una muestra del alemán. Also, Va a ser interesante escucharte en Ja. alemán. Perfecto. willst du mir eine Frage stellen, dann kann ich was. Schau mal, da kommt Begleitung zu uns. Schön, das ist nicht auf die Ja, Kamera. wir Oh, sitzen wir hier. müssen es schon auf die Kamera. Ja, wir sitzen hier am Main. Unglaublich. Können wir das Oder? sehen auf der Kamera? Ich weiß es nicht. Ich glaub- hoffe. Ich glaube nicht, irgendwie. Ich hoffe schon. Ich sehe das gerade nicht. Ich auch nicht. Es ist zu dunkel. Ah, doch, oder? Ja. Sehr ungewöhnlich. Ah ja, da sieht man es. Wie heißt der? Weiß es noch. Genau. Gut, wir haben uns auf Deutsch unterhalten vorher. Ja, deswegen jetzt auch ein bisschen noch auf Deutsch, oder? Genau, einfach zu zeigen, wie toll du deine Oh mein Aussprache Gott. ist. Ja, das ist das. Danke. Viele Leute sagen das zu dir, oder? Ja, eigentlich schon. Die merken gar nicht, dass du Ausländer bist. Ja, in einigen Situationen, da fragen sie mich, seit wann ich in Deutschland bin. Aber ich bin dann immer so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weil irgendwo, so natürlich ist es ja top, wenn ich die Aussprache habe, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt hart gearbeitet habe für die. Klar. Und deswegen ist es so ein bisschen, Geschenkt. ja, und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Vale. Volvemos al español porque la mayoría de las personas supongo que no sabrán alemán. Todavía no lo sabrán. A lo mejor hay personas que quieren aprender o por este vídeo a lo mejor se sienten como más inspiradas porque el alemán es un idioma tan bonito, ¿verdad? Sí, es verdad. Espero que os podemos inspirar y el alemán tiene literatura muy bonita también, si quieren empezar por ahí. Dos temas me interesan muchísimo, la música y el aprendizaje de idiomas. No era la psicología. También, es el Ok. segundo. Ay, perdón. Bueno, ¿y qué quieres preguntar? ¿Cómo podemos combinarlo de una forma que nos haga el aprendizaje como más sencillo? Ujú. Bueno, eso yo os conté que estaba empezando aprendiendo turco, ¿no? Sí. Y de hecho esta semana con mi amiga elegimos música turca y empezamos a hacer una playlist y ahora cuando quedamos a aprender cada una de nosotras traduce una de las músicas y luego enseñamos a la otra qué quiere decir la canción y luego la cantamos y no sé qué. Claro que yo, o sea, no he aprendido muy poco, unas palabras, pero es una manera más divertida de aprender y que a mí siempre me da más motivación, además porque empiezas aprendiendo la pronuncia de la fuente, ¿no? Que es, bueno, la música y también la gente turca que la habla, o sea, habla turco como nativos y no sé, a mí me gusta mucho esa combinación. Fantástico. Además, eso, aprendemos frases completas, con un sentido. Ujú. No palabras aisladas, sino para utilizarlo luego automáticamente en frases en un contexto. Y yo lo que noto es que cuando tengo ese contexto, luego las palabras las memorizo mucho más rápido. Por ejemplo, hay una chica que yo sigo en Instagram que se llama Eylül, es turca. Y ella ha dicho un día, estamos en septiembre, que es el mes de mi nombre. Y yo ahora nunca más voy a olvidar que Eylül en turco es septiembre. Porque se llama así, la chica. Exacto, o sea, Sí. hace referencias. Ujú. Y con la Ah. música tienes eso también. Sí, a un contexto concreto. Muy bien. Tú como estudiante en el último curso de psicología, ¿qué nos puedes decir para enlazar aprendizaje de idiomas y salud mental, por ejemplo? Salud mental. Bueno, si los idiomas, aprender idiomas, si es una cosa que os apasiona mucho, seguro que tendrá también alguna influencia positiva en vuestro bienestar, ¿no?
Eso, hay gente que cuando tiene mucho estrés o no puede parar de pensar una cosa. Bueno, también es verdad que las creencias que luego pueden llevar a patrones también de depresión y eso, muchas veces también se denotan por falta de actividad placerosa, ¿no? Y eso, aprender idiomas puede ser una manera de traer más placer a tu vida y también recordarte de que hay esas cosas que te gustan hacer, ¿no? Sí, cortar el pensamiento obsesivo del problema que tengas en tu vida, que hay muchos. Te concentras en una canción, en un sonido, en aprender una cosa y después esa actividad a mí me cuesta siempre porque soy súper perezosa, pero cuando lo hago, porque por otra parte también me gusta conseguir cosas, es como que me siento súper orgullosa y eso me hace sentir mejor en relación con el idioma, con mi persona que he conseguido eso, pero sin tener que enseñárselo a nadie, simplemente porque he sido capaz de memorizarlo, de practicarlo, de hacer una actividad yo conmigo o con una persona, por ejemplo, que me está ayudando en una conversación y hace que el día sea perfecto porque he hecho una cosa que me cuesta mucho, pero que me repercute de forma positiva en mi salud mental y sobre todo en mi cerebro, porque yo estoy trabajando en mantener el cerebro lo más activo posible el resto de mi vida, que no es fácil, pero estamos en ello. Sí, eso de los logros que dices es muy importante también, tener la sensación de que logras hacer algo y claro, en el cerebro también activa como tu sistema de recompensa, ¿no? Sí. Y es importante que, o sea, por eso a la gente le gusta también tanto aprender el vocabulario, porque luego cuando se memorizan las cartas es como un sentimiento de logro, pero igual hay otras cosas que se pueden hacer, otros juegos que se pueden hacer que luego te ayudan más a aprender. Exacto. Bien, última recomendación o deseo para las personas que nos vean. Deseo que seamos felices aprendiendo idiomas o no y que siempre intenten buscar una razón por aprender un idioma específico y que nunca desconecten el idioma de su cultura. Exacto, muy importante el mantenerlo y el compartirlo con los demás y también ser tolerante con las demás culturas, demás idiomas, aprender todos unos de los otros. Eso sería mi deseo para todo el mundo. Crear un mundo más tolerante. Difícil. Pero posible. Estamos trabajando en ello. Trabajaremos, sí. Sí. Hasta el próximo vídeo. Chao.